ahora sí. Bien, les decía, esta es la clase más importante de todas porque es la culminación en lo que se refiere a la redención de la sexualidad de los creyentes, ¿sí? Hoy también ahí está Marcelita de Camilo Aldao. Hola, ¿qué tal? Y es la culminación del punto al que el Señor quería llegar con todo lo que pasó con el Señor Jesucristo. Para empezar, les voy a pedir que abramos y leamos esta escritura, capítulo 2 de la carta a los Colosenses, versículo 11, ¿sí? Miren, yo creo que les ha sucedido que leemos los versículos y los leemos y puede ser que los hayamos leído muchas veces, pero a veces como que pasamos por alto ciertos versículos, ¿verdad? A ver, si yo estoy en lo correcto y les voy a pedir que ustedes sean partícipes de esta reflexión que hice cuando fui encontrando todo esto que vamos a hablar hoy. En el capítulo 2 a los Colosenses, versículo 11, está escribiendo el apóstol Pablo sobre de la vida en Cristo, hacia plenitud llena de Cristo, en nosotros en Cristo. Y hablando del Señor Jesucristo, dice lo siguiente: en Él, en Cristo, también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de qué está hablando? De la circuncisión de Cristo. Y de una circuncisión que no fue hecha a mano, pero que hay una circuncisión. Y que si tenemos esta circunstancia, estamos con la plenitud de Cristo y nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Bueno, ¿por qué el apóstol Pablo se refiere a esta parte de los rituales, de los ordenamientos de la ley? Porque eso es lo primero que se nos viene a la mente. La circuncisión de los judíos. Él estaba escribiendo a judíos, no, él les está escribiendo a griegos, no les está escribiendo a judíos, porque para los judíos lo normal era la circuncisión, era parte de los ordenamientos de la ley de Moisés, hasta el día de hoy. ¿Me explicó? Hasta el día de hoy esto no ha cambiado. Entonces, nosotros tenemos que entender a qué se está refiriendo el apóstol Pablo y cómo y por qué, de dónde viene esto. Y esto no es todo, hay mucho más, mucho más. Bueno, tenemos que regresar a un punto que también había yo mencionado en la sesión anterior, de algo que ocurrió con el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y vamos a ir en sus manuales hasta la página 32, ¿sí? Acompáñenme ahí. Y yo, si no, de todas maneras, yo se los voy a estar leyendo. Aquí encontramos un relato de gente que nos describe lo que ocurría en la crucifixión, ¿sí? Lo que pasaba en la crucifixión. Dice aquí en la lectura del manual. Cristo en la cruz restaura. ¿Qué cosa va a restaurar? El punto y el objetivo era que se volviese a recuperar lo que se había perdido en el huerto del Edén, porque se acuerdan ustedes que cuando Adán y Eva salen expulsados, se cubren y se presentan delante de Dios llenos de miedo, llenos de vergüenza, ¿sí? Se avergonzaban de verse desnudos y se cubren sus genitales con hojas de higuera. Y el Señor dice, bueno, él se da cuenta de eso y por qué se están ocultando de algo que es parte de mi creación, de algo que yo les entregué para que cumplieran mi mandamiento de poblar la tierra, porque esa era la intención. ¿Por medio de qué? Por medio de todo lo que hemos estado considerando en este módulo. Y bueno,
se presentan delante de él y entonces ahí, desde ahí el Señor dice, esto se tiene que remediar, se tiene que solucionar. Y lo que hace proféticamente el Padre Celestial desde el huerto del Edén es que les quita la hoja de higuera de encima de sus partes íntimas y les coloca una piel de animal, ¿sí? Y que vamos a deducir, y no va a ser difícil que lo podamos deducir, hasta el tipo de animal que utilizó el Señor para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Ok, ellos ya habían dado el paso de la desobediencia, ellos ya habían incurrido en un acto que después iba a adquirir la forma de pecado, ¿sí? Y bueno, está bien, eso tendría que remediarse, pero no era el momento. Tenía que llegar el momento en que esto debía de ser restaurado. Conforme pasa el tiempo, llega Abraham, que no fue muchos años, no fueron algunos siglos nada más, comparado a toda la historia de la humanidad, no fueron muchos siglos, que el Señor le ordena a Abraham, que no era hebreo, todavía ni existían los hebreos, él era sirio caldeo, ¿sí? Era, o como después se le denomina en el Nuevo Testamento a los gentiles, o también en el Antiguo lo encontramos, que eran gente no judía, eran de cualquier nacionalidad, pero no era hebreo. Es, que te cierran su microfonito por ahí, la mascotita. A eso, muchas gracias. Que el Señor le ordena a Abraham, gentil, que tiene que circuncidarse. ¿Se acuerdan que estoy considerando? Y que se establece un compromiso y un precedente de algo que después tenía que entenderse y que el mismo apóstol Pablo lo descubre, lo revela, dice, ¿saben por qué fue esto? Fue por esto, por esta razón. ¿Y por qué fue por esta razón? Porque era la voluntad del Padre. ¿Y cómo fue? Por medio del Señor Jesucristo. Bien, vamos a este relato que encontramos en su manual de lo que ocurría cuando crucificaban a alguien en este aspecto. Dice, Cristo en la cruz, Cristo en la cruz restaura nuestra propia sexualidad. La exhibición de su ausencia de ropa. Tengo que usar otras palabras por cuestiones de control. Bien. Dice, en las ejecuciones relatadas por las crónicas antiguas, hay dos autores muy antiguos que escribieron lo que lo que se describe acá. Uno de ellos fue Flavio Josefo, un judío que trabajó a las órdenes del Imperio Romano en el tiempo del Señor Jesucristo. Es más, él conoció al Señor Jesucristo, no personalmente, sino como un escribano del cronista del Imperio Romano, que escribía todo lo que iban haciendo en sus conquistas, en las crónicas de vida del Imperio Romano en Jerusalén, en todo Israel. Y por eso supo de Jesús, lo describe en sus libros, que hoy los podemos conseguir. Bueno, ya se encontraron esos libros, hasta hoy existen, tal cual los escribió. Y es uno de los documentos más fieles que existen en la actualidad de la existencia de Cristo. Para aquellos que niegan y que dicen que no existió, pues este autor de ese tiempo lo relata. Y otro, que fue Tertuliano, que no pasaron muchos años después que fueron de los primeros discípulos que salieron ya de la actividad apostólica, de los apóstoles del Cordero, que fueron los 12, entre ellos ya Matías, que hicieron discípulos y que todas estas generaciones también vivieron, todavía alcanzaron a ver lo que ocurría en la crucifixión. Bueno, y aquí está esta descripción que vamos a encontrar. Dice, la víctima crucificada tenía que desnudarse por completo antes de ser clavada a la cruz, sin importar si era hombre o mujer. Por eso, la crucifixión era considerada
como la forma más vergonzosa y humillante de morir. La meta de la crucifixión romana no era solamente que muriera el criminal, sino también mutilar y deshonrar el cuerpo del condenado. El control sobre el propio cuerpo era vital en las culturas antiguas. Inclusive se le hacía una deificación al cuerpo, ¿no? Hasta lo dice en la carta de los Romanos Pablo. Bueno, la pena capital quitaba ese autocontrol, lo que denotaba la pérdida del honor. Ese era el objetivo, avergonzar a la persona que pasaba por esta ejecución, de ser exhibido, de ser mostrado al público para que la gente se burlara, lo humillara, bueno, dijera lo que dijera, era parte del suplicio. Bueno, dice también acá, también en las culturas antiguas una muerte honorable requería del entierro, dejar el cuerpo en la cruz, así como mutilar y evitar su sepelio era una gran deshonra. Ustedes se acordarán que el Señor Jesucristo eh, fue sepultado en una tumba porque le regalaron la tumba una persona que era uno de sus seguidores que tenía mucho dinero y que tenía una tumba y que estaba muy cerca de la Monte de la Calavera. Existe todavía, está a escasos 50 metros del Monte Calvario, donde está una excavación en una roca, que es donde introdujeron el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso está escrito en los evangelios, eso fue cierto, y fue donde pusieron una enorme piedra para tapar la tumba, y que tenían que apresurarse los que estaban en ese momento, ya habiendo muerto el Señor Jesucristo, ya se venía el sábado y no podían estar ningún cuerpo crucificado, tenían que bajarse los cadáveres y desecharlos, porque los crucificados generalmente los arrojaban al basurero de la ciudad. Ahí en Jerusalén, en el antiguo Jerusalén, existía un valle, el valle del Hinnom, o el Gehenna, que es como basurero, o infierno en el hebreo, o en el griego. Echaban piedras ardientes de azufre y ahí arrojaban la basura toda la ciudad. Arrojaban los animales muertos, todos los desechos de la sociedad de ese tiempo, ahí va a dar. Y ahí arrojaban los cuerpos de los crucificados, porque eran considerados bajo maldición, ¿sí? Ya que la escritura en el Antiguo Testamento dice, maldito todo aquel que es colgado de un madero, ¿sí? Y en eso estaban los dos ladrones que fueron crucificados juntamente con Cristo. Y Cristo también podría haber pasado por la misma circunstancia, pero como tenían un lugar que le obsequiaron, ya había cumplido la sentencia de las leyes romanas y de los sacerdotes y el pueblo que lo mandaron a la cruz, ya no importaba tanto lo que se hiciese con el cuerpo, ¿no? Bueno, pero sin embargo, al meterlo en un lugar de ese tipo, por cuestiones de las políticas de los sacerdotes de ese tiempo y los fariseos, fue que mandaron una guardia, la tumba, conocemos la historia. Bueno, ¿qué pasaba entonces? Que en el caso específico del Señor Jesucristo, dice en él, y está subrayado, dice, además, normalmente los condenados eran expuestos desnudos, que es una condensación de los dos relatos, tanto de Flavio Josefo como de Tertuliano, uno de los primeros apóstoles y pastores, generaciones de los apóstoles originales. Bueno, dice, los romanos habitualmente rompían las piernas de los condenados para acelerar su muerte y evitar su entierro, pero no fue así con el Señor Jesús, porque acuérdense que cuando muere Jesús en la cruz, se oscurece el sol, viene un terremoto, salen huyendo la gente porque se espantó por el temblor, el terremoto que hubo, un eclipse, se piensa que hubo un eclipse o hubo una oscuridad extraña, ¿verdad? Que también a la vez se abrieron tumbas y salieron los santos del Antiguo Testamento, resucitaron allí.
Y por eso huyen los sacerdotes, toda la gente que estaba ahí, menos la María, la madre de Cristo, las otras Marías que lo seguían, Juan y algunos otros que se acercaron, que estaban de lejos viendo la crucifixión, para bajar el cuerpo. Y ellos son los que lo llevan a la tumba y lo depositan ahí. Bueno, seguimos la lectura. Dice, los judíos no practicaban la crucifixión porque la deshonra de exhibir un cuerpo desnudo, que en el caso de los varones se exhibiría deshonrosamente la circuncisión del crucificado. Obviamente que en el caso del Señor Jesús, el exhibirlo desnudo en la cruz por acuerdo y sentencia de los funcionarios religiosos, era exhibirlo como diciendo, miren, este se decía descendiente de Abraham, se decía en el antiguo pacto, en el pacto con Abraham, que estaba incluido en el pacto de Moisés, como decía el mandamiento de que todo varón fue circuncidado, que se lo dijo Abraham y después lo confirma Moisés. De todos los bebés tenían que ser circuncidados al octavo día. Dice, y mírenlo en dónde está, es un criminal. Es alguien que nos avergüenza a nosotros, al pueblo de Israel, pero vean a lo que hizo, ¿no? Era para avergonzarlo y humillarlo hasta lo sumo. Bueno, eso fue lo que estaba ocurriendo por parte del pueblo judío. Y también el pueblo romano, el imperio romano de ese tiempo, bueno, pues también decían, miren cómo nosotros podemos pasar por encima de los mandamientos de su Dios, por encima de su religión, etcétera, etcétera. O sea, que el aparato político corrupto y el aparato religioso corrupto estaban exhibiendo esto en el Señor Cristo Jesús. ¿Qué pasó allí? Ahí pasaron toda una serie de circunstancias que nos hacen reflexionar de que haya sido exhibido el Señor Jesucristo, que su propia circuncisión de él como varón fuese exhibida. Bueno, ¿qué encontramos nosotros en esta afrenta tan terrible por las cuales el Señor Jesús tuvo que pasar? Bueno, vamos a la escritura, porque el apóstol Pablo empieza a hablar cuál es el trasfondo de la circuncisión de la que hemos mencionado en el versículo 11 de Efesios 2. Y vuelvo a leerla porque es importante entenderla. Dice, en Cristo también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, porque hay un antecedente que tuvo que enfrentar Pablo en sus viajes misioneros por Grecia, y además sus colaboradores que fueron Silas, también fue Bernabé, Juan Marcos, que se separó después, volvió a unirse a ellos, inclusive el propio Lucas, el doctor Lucas, que escribió el Evangelio, que lo acompañaron en sus viajes misioneros, tuvieron que enfrentar algo que se dio en ese tiempo, porque de repente llegaron a estas regiones judíos que se decían cristianos, pero que empezaron a convencer a los griegos de que si querían conservar la salvación, tenían que circuncidarse. Obviamente que para los griegos era totalmente ausente ese tipo, sí sabían de eso, pero era ajeno a su cultura, porque ellos no acostumbraban a hacer eso. Entonces, cuando llegan estos, gente judía, circuncidados porque habían salido del pueblo judío, y les dicen, ¿saben qué? Que si ustedes quieren participar de la salvación en Cristo, se tienen que circuncidar. Y eso fue tremendo para las familias griegas, porque imagínense en ese tiempo que no había las condiciones de una cirugía de ese tipo. En un bebé se puede solucionar, no tan complicada es la situación. Pero en el caso de los adultos, aún hoy tiene su riesgo, como lo mencionamos en la clase anterior, que me acuerdo que Eric nos relató cómo aún en la actualidad en su cultura se siguen practicando ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, entonces,
Para los griegos, las familias griegas, yo me puedo imaginar que haya llegado el padre de familia, que por ahí también me acuerdo que lo mencioné, y que le dijera a su esposa, me tengo que circuncidar porque si no pierdo la salvación. Y la esposa dice, oye, pero ¿cómo? ¿Te puedes morir? ¿Quién te lo va a hacer? ¿Un rabino? No, no te la va a hacer, a menos que te metas a la religión de Moisés, que eso era lo que pretendía esta gente que llegó ahí. Y cuando Pablo se entera y sus colaboradores, porque se hizo una situación muy difícil, que hizo que se hiciera un concilio, el primer concilio que está en Hechos 15, que llegaron a hacer una reunión, el pastor de Jerusalén, que en ese tiempo ya era pastor en Jerusalén, el medio hermano del Señor Jesucristo, Jacobo o Santiago, que es lo mismo. Él ya se había convertido y fue asignado como pastor en Jerusalén, aparte de los apóstoles, ¿sí? Pero la actividad pastoral la tenía el hermano del Señor Jesús. Bueno, y dan la solución, pero esa la comentaremos después. Así es que cuando esto se ocurre, desarrolla todo un tema acerca de este punto en la vida del creyente, pero esto no era ni más ni menos el cumplimiento, la confirmación de que la redención de la sexualidad del ser humano ya se había dado, se estaba confirmando. ¿Mm? ¿Cómo fue todo este proceso? Bueno, nos lo va a decir y explicar muy bien Pablo, y para que nosotros podamos participar de esto. Ahora, aquí hay un punto que quiero hacer claro con ustedes. ¿Y dónde quedan las mujeres? Sí, porque estamos hablando de varones, pero ¿dónde están las mujeres? Bien, bueno, veamos una situación que se haya dado y que lo sabía muy bien Pablo, lo sabían muy bien los apóstoles en ese tiempo, porque esta aplicación está para todos, para hombres y para mujeres. No está dada nada más para los varones. Quiero ser claro en esto. Miren, eh, ¿qué les parece si vamos a esta escritura en la cual el apóstol Pablo aclara esta situación de la situación de las esposas? Porque hagámonos esta pregunta, no sé si se la han hecho algún día, y a mí me gusta meternos todos en situaciones así medio complicadas. ¿Dónde quedaron las esposas de los apóstoles? De Pedro, de los casados. ¿En dónde quedaron? ¿Por qué ni se les menciona? ¿Por qué no están sus nombres? ¿Cómo se llamó la esposa de Pedro o de Andrés, de todos ellos? Juan no, porque era muy jovencito y no estaba casado. ¿Mm? ¿Y dónde quedaron? ¿O quedaron relegadas? ¿O los apóstoles, cuando recibieron el llamado del Señor Jesucristo, el Señor les dijo, ven, sígueme? Sí, Señor. Y mi esposa y mis hijos, déjalos y sígueme. ¿Eso haría el Señor Jesús? Y que en su ministerio él hablara en contra del repudio a la mujer y hablara tanto de la familia. ¿O qué pasó? ¿Qué pasó con él? Vean lo que escribe Pablo en uno de sus derechos. No pierdan en donde estábamos ahí de Colosenses. Ahí déjenlo, si tienen su Biblia de papel, por supuesto. Y vamos a Primera de Corintios 9. Ahí vamos a entender por qué. Porque está incluido, y ahora les voy a decir por qué está incluida la mujer en esto también. Primera de Corintios 9 dice así, 5. Primera de Corintios 9, 5. Dice Pablo, abogando por sus derechos como apóstol, dice, no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, que era Pedro. ¿Qué quiere decir? Que anduvieron con sus esposas los apóstoles, aún en sus actividades apostólicas, a donde ellos fueran, ellas también iban con ellos. ¿Por qué? Porque para la mente hebrea de ese tiempo, y que bien aprendido lo tenían desde el mandamiento en el Génesis, de que eran una sola carne, eran una sola. Y ellos tenían muy claro que el Padre Celestial
los veía como él veía a Adán y a Eva, ¿sí? Porque el Señor, cuando veía al matrimonio de Adán y Eva, a los dos los llamaba Adán. Para el Señor, Eva era Adán. Y para el varón, para el Señor, era Adán. Y al mismo tiempo los dos eran Adán. No había diferencia. Había una separación biológica de género porque era la manera como se iban a reproducir los seres humanos. Pero en el espíritu para el Señor era una sola carne. Y así se reconocían hasta este tiempo los apóstoles. Por eso no se mencionan. No es que estén en un plano secundario o detrás de las cortinas, atrás de los escenarios, porque eran una sola carne. Delante del Señor y de Cristo también eran una sola carne. Y así los veía. No había necesidad de que lo dijera. Estaba implícito en la mentalidad de tanto del antiguo como del nuevo pacto. Bien, entonces es incluyente en cuanto a la mujer también la circuncisión. Bueno, pero a ver, aclaremos, la física también, no, por supuesto que no, y eso es lo que va a hablar Pablo. Bien, bueno, seguimos y regresamos a Colosenses. Hablando acerca de esto, de la resurrección, perdón, de la circuncisión, el apóstol Pablo va a empezar a poner las cosas muy en su lugar, muy ubicado en todo lo que tenía que hacerse. Fíjense cómo dice otra escritura aquí en Colosenses, capítulo 3, versículo 3. Síganme, por favor. Dice 3 y 4. Dice, porque han muerto, o sea, se supone que a la vida de pecado, y hemos resucitado a la vida en Cristo, es lo que está diciendo, lo que hay de antecedente, porque en el versículo 1 dicho, han resucitado ustedes junto con Cristo. Y dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto al pecado. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo su vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. O sea, aquí no olvidemos esto que está diciendo el apóstol Pablo, que estamos escondidos en Cristo. No se les olvide, ¿sí? Estamos escondidos en Cristo. Vamos a otra escritura de acá de Colosenses, aquí en este mismo capítulo 3, pero ahora leamos el 14. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sí? No se les olviden estas escrituras. Vístanse de amor, que es el vínculo o la unidad perfecta. Bueno, está bien, qué bueno que está hablando poco a poco de esto, pero todavía no llegamos al punto exacto de lo que el Señor quería llegar a través de Cristo en esta circunstancia. Bueno, vamos a entender más esto, porque Pablo, cuando él estuvo en su ministerio en Grecia y cuando pasó lo de los que se presentaron para desvirtuar y torcer en los principios espirituales del Evangelio de Cristo, cuando les dijeron que si no se circuncidaban no eran salvos, Pablo estaba muy enojado, muy molesto, y él escribió una carta a los Gálatas de Galacia, que eran también de esas culturas, y él estaba muy, muy enojado con la gente de esos lugares. Y esta carta que escribió nos habla mucho de lo que nos va a llevar también a este punto importante. Miren, vamos a Gálatas capítulo 2 y vamos a hacer un análisis de todo lo que implica la verdadera circuncisión en la cual estamos todos nosotros. Bien, porque recuerden también, bueno, más bien les hago una observación. Aunque Adán no estuvo circuncidado, nunca lo estuvo. ¿Estamos de acuerdo? Pero se cubrieron con hojas de higuera. Y el Señor les quita las hojas de higuera y los cubre con una piel de animal.
Estoy recordando algo que mencioné. Bueno, el capítulo 2 de los Gálatas dice acerca de lo que tuvo que hacerse. Dice en el capítulo 2, versículo 3, porque cuando él estaba en sus viajes de ministerio apostólico, ya anda con el Tito, un discípulo griego de Pablo. Versículo 3, 2, 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Para que pudiera llegar a Jerusalén, para que pudiera acompañar a Pablo en su ministerio, se tuvo que circuncidar, pero fue la excepción, y eso molestó muchísimo a Pablo, de que hubiesen hecho esto con Tito. Bueno, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese en ustedes. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio, fíjense, presten atención, el Evangelio de la incircuncisión. Ay, a ver, ¿cuál es ese Evangelio? Es un Evangelio nuevo para nosotros. Yo quiero saber cuál es el Evangelio de la incircuncisión. Creo que varones que me están viendo, creo que nos interesa mucho ser evangelizados por este tipo de evangelio. ¿O no? Yo creo que sí. Y todos los varones griegos también dijeron, sí, Pablo, por favor, dinos cuál es el evangelio de la incircuncisión. Queremos saberla. Y obviamente también las esposas les han de haber dicho, ¿qué les explicó con esto que pasó? Que nos vinieron a decir esta gente. Y bueno, Pablo se los va a decir acá. Dice, seguimos la lectura, estábamos en el 7, vuelvo a leerlo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, porque Pedro era hebreo, judío, y estaba circuncidado conforme a los rituales. Pablo también lo estaba, no iba a negarlo, pero él está diciendo algo muy atrevido para los judíos. ¿Cómo que él menosprecia esto que nos fue dado a través de Abraham y en la ley de Moisés? ¿Cómo él está diciendo esto? Bien, dice el 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Nos está dando una clave Pedro. Y se los está, Pablo, y acerca de Pedro y de él mismo. ¿Sabe qué? Porque el mismo que nos pidió la circuncisión es el mismo que nos pidió que no nos circuncidáramos. O sea, ustedes, los griegos, porque pues él ya estaba, pero ustedes que son griegos, él, esto que les voy a decir a continuación, Pablo, lo van a entender. Pues se está poniendo interesante esto, porque él va a seguir hablando acerca de este aparentemente extraño evangelio. Bien, ahora vamos a abreviar un poco y nos vamos aquí mismo en el capítulo 3 de los Gálatas, porque él empieza a hablar acerca del ministerio de Cristo, de lo que para los judíos era la ley, que ya estamos muertos a las ordenanzas de la ley, sino que ahora estamos vivos en Cristo, en los mandamientos de Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Y empieza a recordarles a partir del versículo 6 lo que tiene como fundamento la circuncisión de Abraham y que también estará incluida la ley de Moisés. Dice en el capítulo 3 de los Gálatas, y vamos a leer a partir déjenme ver para que no nos llevemos mucho tiempo, sí, 13, desde el 13. Y les va a decir lo que hoy vamos a descubrir, lo que hoy vamos a entender, porque ese es el punto central de nuestra redención, en hombres y en mujeres, en nuestra propia sexualidad. Dice el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Perfecto, excelente.
noticia. Hecho por nosotros maldición, el precio a pagar. Dice, entre paréntesis, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, que eso quedó ahí en el Deuteronomio. Bueno, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, es decir, a los no hebreos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto. Aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie le invalida ni nadie le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, ¿qué está empezando a decir Pablo? ¿Saben qué? Con Abraham ocurrió algo muy importante. La simiente de Abraham fue Cristo mismo, ¿sí? Por medio de toda la genealogía de Cristo. Llega Abraham. Pero de Abraham también comparte una genealogía, que es la de todos los gentiles, porque él era gentil, ¿ok? Fíjense, él fue antepasado de Cristo, pero también es antepasado nuestro en lo espiritual, porque él fue un gentil como nosotros. Cristo no fue gentil, él fue judío. Bien, pero en Abraham hay una dualidad, porque él tanto fue y participó como el antepasado de Cristo, y él, su simiente de él como Cristo, como judío, es Cristo. Y nosotros como gentiles es nuestro antepasado en una paternidad espiritual terrenal. ¿Ok? Ya encontramos esa dualidad. Bien, síganme porque es un poco complicado, pero lo vamos a entender. Dice, esto pues, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, ella les está aclarando y les está enseñando para llegar a un punto en el cual los griegos van a entender que ocurrió algo tanto con Abraham, con la ley que se le dio a Moisés, y con ellos como incircuncisos. Iba a llegar en estas tres circunstancias para que les quedara claro en qué consiste la circuncisión no hecha a mano, sino una circuncisión no física en los gentiles como nosotros. Bien, vamos hasta el versículo 24. No, bien, 23, perdón, 23. Dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley. Todo mundo bajo la ley, principalmente los hebreos, pero también los gentiles al no conocer al único Dios verdadero. Dice, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, ha sido nuestra nana, ha sido quien nos cuidó como bebés. Ahora, aquí viene algo muy interesante. Cuando dice Pablo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí nos detenemos con algo muy interesante. A ver, ¿qué tan fuerte representa para nosotros el derramamiento de sangre del Señor Jesucristo? ¿Tiene un significado fuerte? ¿Lo tiene? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Hasta entendemos que la sangre de Cristo nos cubre y nos expió de pecados, el Cordero de Dios. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Pero pregunto, ¿esa fue la primer sangre que derramó el Señor Jesucristo? ¿El primer derramamiento de sangre de Él? ¿O Él derramó su sangre en su circuncisión? Sangre preciosa y sangre única. Él fue el primer derramamiento de sangre que él experimentó. Fue cuando, siendo bebé a los 8 días de nacido, lo circuncidaron. Y esa sangre sirvió de acceso y de entrada en su propia circuncisión. Y de ahí se le va a reconocer, como leímos anteriormente, de la circuncisión en Cristo. Él pasó por eso cumpliendo la ley de Moisés. Sus papás hicieron que se cumpliera porque tenía que hacerse y se hizo.
y fue circuncidado al 8º día como todo buen judío. Pero ¿por qué tenía que haber sido eso? Pues eso se le dio desde Abraham, que todo varón tenía que circuncidarse a los 8 días, se le dijo un gentil. Y después lo confirma Moisés en la ley, todo niño hebreo tiene que ser circuncidado al 8º día. Y el Señor Jesús, teniendo esos antecedentes de Abraham y teniendo el antecedente de la ley de Moisés en él, se cumple este acto de la circuncisión física en Cristo, pero también por una orden espiritual que venía del Padre. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Y cuando el Señor Jesús, siendo un bebé, permite, fíjense qué trascendental fue esto, Él va a permitir, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que podamos participar del nuevo nacimiento, ¿sí? Y al participar nosotros y ser engendrados por el Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo, al aceptar a Cristo, nacemos bebés espirituales. Y al nacer bebés espirituales, como dice por ahí Pedro, en el escritor de Hebreos dice, es necesario que se les dé a beber leche espiritual, y todavía no es tiempo para que coman carne espiritual, cosas más densas, más profundas, como las que están ustedes oyendo hoy, porque esto que les estoy diciendo es carne espiritual. Pero cuando nacemos de nuevo, tenemos que tomar lechita espiritual como un bebé. Por eso es que usa Pablo esto. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Por qué? Porque ustedes ya recibieron a Cristo, nacieron de nuevo. Y cuando nacieron, fueron presentados delante del Señor para que fuesen circuncidados. Y los griegos dirían, ay, pero ¿a qué horas? Que ni cuenta me di y que yo sepa, pues yo sé que no soy circuncidado. Era necesario una explicación, ¿sí? Es la que está dando Pablo. ¿Vamos bien? ¿Me están siguiendo? ¿Va bien el desarrollo de esto? Bien. Bueno, entonces, esto va a permitir esa identidad de nosotros con Cristo desde su circuncisión cuando era un bebé. Entonces, buen punto para la redención, pero todavía faltaba. Cuando nosotros nos identificamos con ese acto que tuvo que vivir el Señor Jesús cuando era un bebito, nosotros como bebés espirituales pasamos por ese proceso. Y conforme vamos creciendo en el espíritu, cada vez se va haciendo o se debe de hacer más evidente que hemos sido circuncidados. Todavía no les digo qué tipo de circuncisión. Vamos a llegar a eso. Y conste que debe de comprobarse por la Escritura que es por igual para hombres y para mujeres. ¿Ok? Por igual. Bueno, seguimos. Dice, regresamos a Gálatas 3:24. Ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y ahí se cumple lo que hizo el Padre en el huerto del Edén, cuando cubre con una piel de animalito a Adán y Eva, les quita las hojas de higuera de sus genitales y los cubre con un animalito. Y está hablando aquí Pablo, de Cristo están revestidos, y Cristo es el Cordero de Dios. ¿O de qué piel creen que entonces hayan sido revestidos Adán y Eva en el huerto del Edén? Proféticamente de una piel de corderito, es de mitad, de una piel de corderito, para sentar las bases de la redención. Es decir, ustedes me han ocultado su sexualidad delante de mí, que yo se las di, la santifiqué, se las di santificada. Pero ustedes ahora lo han llevado al oculto, lo han tratado de quitar de mi vista. Bueno, quítense eso. Ustedes van a ser descubiertos, ¿sí? Pero voy a anunciar algo con Adán y Eva. Van a estar revestidos en el futuro de un cordero. Y de esto es lo que les va a cubrir, lo que ustedes por manos humanas se han ocultado.
pero por mi mano ustedes van a ser cubiertos. Va a ser, yo lo voy a hacer. Y es cuando viene esta situación, porque eso es lo que se cubrieron Adán y Eva. ¿Me explicó? Eso fue el área que ellos se cubrieron. Bueno, entonces, y vean cómo, hablando de la inclusión del hombre y la mujer, y esto, ya las esposas de los Gálatas estaban, ¿y dónde quedamos nosotros? Las mujeres griegas, nosotros de Galacia, que la democracia griega, que la mujer tiene derecho a voz y voto, y a lo mejor ya se empezaba ahí a surgir una inquietud femenil por ahí, ¿no? Bueno, dice Pablo, ya no hay judío ni griego, es decir, ya no hay religioso sujeto a los rituales, ¿sí?, de las ordenanzas de la ley, ni griego. Ya no hay a la cuestión del razonamiento, al intelectual, de que es que si yo estoy grande y me hago, si no es un cirujano con anestesia, me voy a desangrar, mejor no me la hago. No, es que eso es algo intelectual. Dice, no, ya no hay ni judío ni griego, es decir, ni religioso ni intelectual. No hay esclavo ni libre, ¿sí? Hablando de la esclavitud del pecado, o el que se considerara como libre. Dice, no hay varón ni mujer. Ahí está. Ya no hay ni uno ni otro. Dice, ¿por qué? Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Vuelve a recordarse lo que el Padre dijo en el Génesis. Ustedes son una sola carne. Y aquí Pablo vuelve a decirle a los griegos, gentiles, así como los de la circuncisión son uno desde tiempos muy antiguos, ustedes también provienen también de ese matrimonio de Adán y Eva, ustedes también provienen de Abraham, que fue un gentil, y ustedes hoy en su matrimonio griegos son uno en Cristo Jesús. Está incluida la mujer, no está echada fuera, somos uno. Esto reafirma hoy nuestro vínculo matrimonial. ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto, seguimos. Dice, y si ustedes son de Cristo, ciertamente, vean, linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Y ahí nos reafirma nuestra genealogía espiritual, porque el Señor le prometió a Abraham, de ti saldrán naciones. Y entre esas están ustedes como argentino, como mexicano. De ahí estamos posicionados, ¿sí? Bueno, entonces, quiere decir que lo que está diciendo esta muy buena noticia para los de Galacia es acerca de que tenían que entender que había una circuncisión que no era hecha a mano. Todavía los quiere llevar ahí poco a poco, como nos está llevando a nosotros poco a poco a la claridad de este asunto. Bien, seguimos la lectura y Pablo empieza a manifestar su molestia cuando en el capítulo 4 les dice, ustedes que conocieron al Señor, pero se han regresado nuevamente a cosas que no son la verdad, sino que está alterada la verdad en Cristo. Dice en el versículo 11, capítulo 4, 11, me temo de ustedes que haya yo trabajado en vano con ustedes, que yo haya hecho mi predicación inútilmente. Dice, pero les ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me han hecho, porque ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio y no me despreciaron ni desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Fíjense, ¿saben qué tenía Pablo cuando escribió esto? Él tenía una enfermedad muy desagradable. Aparte de que él era físicamente no muy agraciado, porque era peticito, por eso Saulo significa pequeño, pero era peloncito, bueno, peladito, y tenía los pies así como de arco, ¿no? Así como de portería de fútbol, ¿sí? O sea, y era bajito y calvito, pero además tenía una enfermedad muy común en ese tiempo, porque una mosca ponía una enfermedad en los ojos que inflamaba los párpados.
pero los párpados se inflamaban por dentro, por atrás, lo rojito que tenemos atrás se inflamaba. Entonces se inflamaba tanto que se caía sobre los ojos y se veía una membrana roja que no dejaba que pudieran ver bien. ¿Sí? Esa enfermedad todavía existe. Se llama blefaritis granulomatosa, así se llama. Pero ni se las describo, pero es muy desagradable, porque lo que veían los ojos con una cosa roja encima, entonces se tenía que subir para ver bien. Por eso se veía mal, aparte de que no era muy agraciado físicamente, por eso él escribe esto. Dice en el 14, ustedes no me despreciaron ni desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibieron como un ángel de Dios, un mensajero, como a Cristo Jesús. Y lo aceptaron a pesar de eso. No había respuesta. Por eso él escribe, aquí mismo escribe, con grandes letras les escribo, porque esta carta la escribió personalmente. Todas las demás cartas se las escribían sus discípulos, porque no veía bien, por eso. Pero esta sí la escribió, él se sacrificó para escribir esta carta, ¿no? Dice, él empieza a sacar de su corazón. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio que si hubiesen podido, les hubiera sacado sus propios ojos, se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos por la enfermedad que él tenía. Ahí nos queda claro que esa fue la enfermedad que él tuvo. Dice, me he hecho pues su enemigo por decirles la verdad. O sea, ya estaba muy molesto. En el 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es decir, tengo que volverlos a engendrar, otra vez tengo que gestarlos para que nazcan de nuevo, porque parece que no nacieron y parece que fueron un aborto, un nacimiento prematuro. Y estaba muy triste. Y empieza a hablarles acerca de lo que significa la circuncisión, la que participamos, capítulo 5, de aquí mismo de Gálatas. Así es que una vez que les habla acerca de lo que sucedió con Sara y Agar, vuelve a meterlo de Abraham, él llega ya al punto al que quería que se entendiera. Y más para los griegos que tenían una vida muy liberal en sus conductas de su propia intimidad. Y dice en capítulo 5, versículo 3, no, desde 2, perdón. He aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. La circuncisión física, ¿sí? La de la carne. Como les estaban diciendo que se tenían que hacer. ¿Saben? No les va a aprovechar eso. Eso no es así. Dice, y otra vez testifico a todo hombre. No, pero es que se estaba a punto de terminar la pila. Ya. Dice, estábamos en el 2. De nada les aprovechará Cristo, el 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. El que se quiere hacer la circuncisión como los hebreos, se tiene que meter a las ordenanzas de la ley. Ustedes saben. Dice, si ustedes se meten a esto de la ley, dice, de Cristo se desligaron. O sea que se cortaba su relación con Cristo. Que es lo mismo a negar la eficacia de la cruz, de la resurrección en Cristo, ni más ni menos. Por eso es que nosotros hoy no seguimos este tipo de ordenanzas, porque es lo que estaban haciendo los Gálatas, o pretendían hacer, o ya estaban muy convencidos de lo que tenían que hacer. Dice, los que por la ley se justifican de la gracia han caído. Ya no están en la gracia de Cristo, ya no están en lugares celestiales sentados juntamente con Cristo, ya se cayeron de ahí, ya no están, ahora están en la ley de Moisés. Bueno, pues vayan si cumplen con toda la ley sin violar una sola, porque si violan una sola de las leyes de Moisés, se van a ir a la condenación eterna. Pero si están en la gracia, bueno, es muy diferente. Dice, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y vean el versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer la verdad?
Esta persuasión no procede de aquel que les llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, mas el que les perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y aquí, muy enojado, Pablo dice, ojalá se mutilasen los que les perturban, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Bueno, está bien. Ahora vamos a entender lo que es la circuncisión de la que decía Pablo, no la física, sino otra circuncisión, no hecha por manos humanas. ¿Cuál es esa circuncisión de la que nos está hablando el apóstol Pablo? Bueno, vamos a otra escritura que quiero que consideremos y vamos, déjenme ver cuál nos conviene leer. Capítulo 2 de los Romanos. Vamos rápido a Romanos. Capítulo 2 de los Romanos y leemos el versículo 2, 29. 28 y 29. 28 y 29 de Romanos 2. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, de lo que conocemos nosotros hoy, lo que es la circuncisión. Dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, es decir, en el espíritu. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, la circuncisión es la del corazón. Esa es la circuncisión que nosotros debemos de experimentar. 3:1 de Romanos dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Bueno, sí, porque a los judíos se les dio la ley de Dios, está bien, pero en nosotros, ¿cómo podemos nosotros participar de esta circuncisión y en qué consistirá estos elementos? Bueno, capítulo 4, a partir del versículo 9 de Romanos 4:9, dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, de los hombres que son bienaventurados en el Señor. A eso se está refiriendo Pablo acá. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, o sea, nosotros. Dice, porque decimos que en Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Por qué? Porque Abraham hizo pacto con el Señor estando incircunciso. ¿Ok? Eso es un antecedente importante. Como fuimos encontrados nosotros. ¿Ok? Muertos en delitos y pecados. Sin pacto. Con la carne todavía, el prepucio del corazón cubriéndonos. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Bien. Bueno, después dice, seguimos leyendo. 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Exacto, ahí estamos nosotros. Abraham es nuestro padre también, porque fuimos encontrados no circuncidados como los judíos, sino como gentiles, no hebreos, así fuimos encontrados, pero no por la circuncisión física, hablo y explico y que se entienda en la del corazón, con el prepucio del corazón. Vamos a ver cuál es, ya vamos llegando al final y la conclusión de esta enseñanza. Dice, estando un incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea por justicia. O sea, ¿por qué es entonces por fe que participamos de la circuncisión en Abraham? Sí, dice el 12, y padre de la circuncisión
para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ah, perfecto. Esto ya para los de Gálatas, cuando esto también se los he explicado, que seguro se los explicó el apóstol Pablo, pues ya empezaron a tener un alivio en ellos. Fue muy importante que se los dijese así. Bueno, entonces vamos ahora rápidamente a Efesios 2:11. Ahora le vamos a encontrar esto que ya habíamos leído. Efesios 2:11. Tengo que volver a leer esto para que lo entendamos. Efesios 2:11. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ok, pero a ver, entonces, ¿en qué consiste esta circuncisión no hecha por manos? Bueno, bien, dice capítulo 3:11 de aquí pero de Colosenses. Vamos a Colosenses. Ahora sí, estamos leyendo mucho la escritura. Estas clases me gustan mucho, en donde tenemos que consultar mucho nuestra amada palabra. Colosenses 2:11. En él también fueron circuncidados en Cristo, lo habíamos leído, con circuncisión no hecha mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. También vamos al 4:11. Dice, de aquí mismo, de Colosenses. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Había sido, está hablando de un discípulo que tenía el mismo nombre. No, olvídense. ¿Qué es entonces? Y vamos llegando ya a nuestra conclusión. ¿Cuál es entonces la circuncisión no hecha a mano en nosotros? La circuncisión, y que eso les dejaría muy claro, y esta es nuestra última escritura que consultamos, la que encontramos en el capítulo 5 de Gálatas. Esta es la última, vamos allá, al versículo 16, de ahí en adelante. La circuncisión con la cual nosotros llegamos a Cristo Jesús, fue esto que está escrito acá. Porque médicamente les explico, yo como médico. El prepucio es una parte del cuerpo masculino que aunque sea quitado, no afecta ninguna función del cuerpo importante, como si nos cortaran un dedo o nos cortaran una oreja o cualquier otro órgano del cuerpo. ¿Me explicó? Se puede vivir perfectamente aún quitando esa pequeña porción de piel en los bebés que se les hace cuando es necesario hoy. Y una vez que se quita esa pielecita, se desecha, ya no sirve, se va a corromper, se va a hacer fea. Bueno, se quema, se hace lo que se tenga que hacer. Y Pablo les está a punto de decir de qué está constituido las células y el tejido del prepucio del corazón. Y es esto que está acá. Dice el 16, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y éstas se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Porque aquí Pablo les está a punto de decir algo muy importante que sería escrito en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12. No vamos ahí, nada más se los menciono. Hebreos 4:12 dice, porque el Espíritu Santo es como una espada de dos filos que penetra hasta partir y cortar y separar por un lado la carne, por otro lado los tuétanos y el Espíritu Santo. ¿Por qué hace referencia el autor de los Hebreos con esa figura tan extraña de que el Espíritu Santo es una espada de dos filos? Porque el Espíritu Santo es el cuchillo del Señor para circuncidar nuestro corazón. ¿Mm? Y el cuchillo, que es el del Espíritu Santo en su sacerdocio también, dice, ya no estás bajo la ley y te voy a circuncidar el prepucio de tu corazón y te voy a quitar esto, porque en este tejido de tu corazón está esto. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, pecados sexuales, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que es en nuestra relación con nuestro prójimo, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y este es el tejido de lo que está constituido el prepucio del corazón, que el cuchillo del Espíritu Santo corta en nuestro espíritu y saca las obras de la carne, lo que se corrompe, lo que debe ir a la corrupción, se arroja a un lado y queda al descubierto nuestro corazón, totalmente descubierto, como ocurre en la circuncisión que se hace. Y bueno, ¿y qué pasa entonces? ¿Nosotros quedamos totalmente al descubierto? No, espérenme, acuérdense que dijo el Señor, una vez que el Espíritu Santo ha quitado de ti las obras de la carne, que ha sido circuncidado, ya dijimos, sea hombre o sea mujer, ¿me explicó? Entonces, el Padre tiene la provisión y dice, ya no es con una piel de cordero como fue con Adán y Eva, ahora estás revestido de Cristo, ahora estás completamente con la cobertura que es Cristo y ahora sí te puedes aparecer delante de mí, te puedes aparecer porque yo lo que voy a ver de lo que estás hoy cubierto en tu circuncisión, hombre o mujer, es la persona del Cordero de Dios que no tiene pecado. Y ahí ya podemos aparecer. ¿Y qué es lo que va a empezar a ver como causa, como efecto en nosotros de la circuncisión del Espíritu? Aquí está, 22. Más el fruto del Espíritu, el fruto, ¿se acuerdan que el Señor le dijo a Adán y Eva, den, fructifiquen y multiplíquense, ¿se acuerdan? Pues aquí está otra vez, hay que dar fruto, como fue al principio. Den fruto, porque el Espíritu del Espíritu, porque es el amor, el gozo y la paz, que esto es para con Dios, en nuestra relación para con Dios. Paciencia, benignidad y bondad, que esto es para en relación con nuestro prójimo, que deba de ser con nuestros cónyuges, con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros hijos, de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, entre los hermanos de la fe, con cualquier prójimo, el que da evidencia de que ama a su prójimo, que es hasta capaz de dar su vida por sus amigos, por sus hermanos, por el prójimo, ese sí tiene la circuncisión del corazón. Y después dice finalmente, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne para ser exhibida nuestra circuncisión propia con sus pasiones y deseos. O sea, pasiones y deseos habla de esta área de la sexualidad. ¿Qué ocurrió en la cruz? Que Cristo, al ser exhibida su circuncisión, llevó allí y al ver que no estaba en él como varón el prepucio, y que sí, ahí en esa carne que fue arrojada, que fue quitada desde niño, pero ahora en sentido espiritual, Cristo la estaba llevando, todas las obras de la carne sobre él, para que después fuese desechado y quemado, eso cuando baja al infierno. Y ahí quedan las obras de la carne. Y entonces nosotros ahora sí, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, hombres y mujeres, es circuncidado el prepucio de nuestro corazón y es así como fue redimido totalmente esta área tan importante en nuestra vida como creyentes para que fuese santificada. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Quedó claro este punto? ¿Se dan cuenta qué importante es esto? Y cuestiones que no se han considerado y que yo creo, mis amados, que esto se deba de enseñar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a manera de que entiendan por qué deben de mantenerse en santidad en esta área tan importante, y más nosotros como adultos, y más como creyentes, porque si no, entonces volvemos al estado de los Gálatas, ni somos de uno, ni somos de otro, o cómo estamos, ¿me explico? Entonces, hagamos conciencia de esto que fue dado y vivido y sufrido por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Quedó claro? Este es el punto culminante de este módulo. Estamos santificados en Cristo Jesús, respetando el pacto en Abraham como nuestro padre espiritual que fue circuncidado, en Moisés que cumplimos de alguna manera la ley, aunque no físicamente, pero sí en el espíritu, y que en Cristo Jesús pasamos por este proceso también en nuestra redención en Él, y que hoy, por obra del Espíritu Santo, debemos de dar esta evidencia como matrimonio, si los casados de ser uno en Cristo. Los que son solteros son uno con Cristo, seamos de la edad que sea como dijo Pablo, hombre, mujer, judío, griego, lo que sea. Somos uno en Cristo Jesús. ¿Ok? Vamos a orar. ¿Qué les parece para cerrar? Padre, te damos gracias, Señor, porque este es al punto que tú querías que llegáramos. Y hemos llegado, Señor. Ahora nos queda claro por qué la insistencia del apóstol Pablo de hablar tanto de la circuncisión y de la incircuncisión. Porque una cosa es estar circuncidado y es no estar circuncidado. Él habló de la incircuncisión, que es otra situación diferente. Ahora la entendemos, Señor. Ahora sabemos que participamos del prepucio de nuestro corazón que nos ha hecho conscientes de desechar las obras de la carne y vivir dando fruto en el Espíritu, fructificar y seguir multiplicándonos en lo que tú nos has enviado a hacer como matrimonios, de darte linaje a ti, Señor, de que sigan naciendo linaje de padre, de nuestro padre Abraham. Y así, Señor, cumplir al mismo tiempo este mandamiento, siendo uno con nuestro cónyuge y a futuro los que se casen siendo uno con su cónyuge futuro. Y de esta manera llegar circuncidados al estado del matrimonio, los solteros, y empezar a vivir los matrimonios circuncidados y quitado el prepucio del corazón de ambos, haciendo efectiva la redención de nuestra sexualidad en Cristo Jesús, nuestro Señor, que debió padecer la vergüenza y la humillación por nosotros. Señor, que podamos valorar esto tan valioso que se ha limpiado en el género humano y que está a disposición del que crea, como lo dijo Pablo, para el que cree, para el que está en Cristo Jesús. Y de esta manera, Señor, nuestras generaciones serán grandemente bendecidas, grandemente bendecidas. Que así sea, Señor. Síguenos hablando, que meditemos sobre este punto para que podamos ser testimonio a nuestra propia familia y generaciones que vienen. Gracias, Señor, por llevarnos y traernos a este punto tan importante. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Lean todo el manual porque hay mucho, sí, salté un poco, pero está dentro de todo lo que hemos hablado. Y ya saben que estos módulos se enriquecen más con lo que hablamos y que los manuales es un material valioso, pero lo más valioso es que ustedes estén en la clase o que vuelvan a ver el video, ¿sí? Porque es mucha información, yo lo entiendo, ni tiempo les da de escribir, sus dedos han de estar inflamados, allí todos así adoloridos, pero vuelvan a oír el video con toda calma y lean el manual y ya con lo que hablamos tendrán muy claramente todo lo que hemos mencionado este día. Bien, ¿alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Quedó claro? Precioso y hermoso. Y que en verdad no es por otra situación, pero se trata poco este asunto en las congregaciones. Es más, ¿cuándo habían oído hablar del Evangelio de la circuncisión? Pues acá está. Y está escrito. No lo inventé, está escrito. Bien, pero ya quedó claro. ¿Ok? Bueno, para el próximo sesión y empezamos un nuevo módulo. Porque si estamos hablando del nuevo nacimiento y estamos hablando de la circuncisión y todo eso, nuestro próximo módulo será procreación y embarazo, que no es una cuestión médica, aunque vamos a hablar mucho de eso, claro, pero lo vamos a entender la maravillosa creación del Señor, de cómo fue gestándose no solo nuestro cuerpo, sino nuestro espíritu también. ¿Qué fue pasando o qué debe pasar en una gestación espiritual
también a la vez biológica. Para eso va a ser de gran bendición para los que tienen planes tener más hijitos a su futuro o que quieren, todavía tienen la posibilidad, o si no, para enseñarlo a las hijas y a los hijos. Va a ser una bendición, se los aseguro que sí. Procreación y embarazo, nuestro próximo módulo. Que Dios los bendiga, les enviaré el manual por este medio. Cuídense mucho, mucho, mucho y que llegue la bendición a sus familias hermosas y preciosas. Nos vemos. Gracias.